Vamos a continuar ya la sesión de tarde. Estaba ilusionado esta mañana al ver la sala llena. ¿No sabéis, para los organizadores de un curso, ver una sala llena por la mañana y que por la tarde continúe llena? Esto es la satisfacción. Bueno, aquí lo que sí está prohibido es dormirse. Y yo ya le he dicho a Jorge que él levante y baje la voz, pegue un grito, y si no, Alberto Bush me ayuda y da un do de pecho y os despierta todo. Bien, sin más, vamos a la tarde. Tenemos aquí pues a otro de los grandes expertos. Ya hemos oído a la Diputación de Burgos, pues vamos ahora con la Diputación de Granada. Jorge López López, técnico superior de desarrollo en la Diputación de Granada, con lo cual tiene el elemento práctico. Después también es profesor de ciencia política en la universidad, pues tiene ese aspecto científico y pedagógico, y responsable técnico del programa de agenda urbana y rural. Con esto ya está, que si no, nos cansa y se nos duerme. Y yo estoy seguro que al nivel de esta mañana vamos a seguir con un nivelazo y vamos a ir a hacer boca, que una de las ponencias que yo más espero, que es la de mi amiga Sonia. ¿Es Sonia? Está esperando. Yo sé que a ella no le gusta que diga esto, pues eso lo digo. Jorge, perdona, cuando quieras. En realidad yo soy el telonero de ella. Esto todo es un complot para yo ir abriendo boca para cuando llegue eso. Pero bueno, a ver, lo que vamos a ir contando para que no nos aburramos mucho esta tarde y podamos mantener el interés también de la mañana. Con el tiempo he ido quitándole cosas a eso de los currículums y las presentaciones. Me da ya... Antes pues uno ponía los másteres, los doctorados, ya he ido quitando un poco de cosas de esas y ya casi que voy a intentar llegar a una línea de presentación. Y eso me pasa un poco en general con todo. Entonces yo voy a hacer una presentación y luego en las intervenciones o en las preguntas, pues donde queráis ahondar, ahondamos. Porque tampoco sé muy bien qué os voy a contar al final. Traigo un material, traigo una presentación, para que un poco se vea todo, pero en realidad, bueno, pues ahora cuando empiezo a hablar ya irá saliendo en función de las caras que vaya. Yo hoy voy a venir aquí, me llamó Inmaculada y el director del curso y tal, para que viniera a Jaén. Mis jefes ya saben que cada vez que me mandan a algún sitio les digo que no, porque no me gusta ir muy lejos. Tuve ya mi época de ponente por ahí en cosas y ahora pues la verdad es que no me apetece mucho viajar para trabajar. A ver, me encanta viajar, como aquí el director del curso, de ese tipo de viajes me encanta y todos los años. Pero viajar para trabajar ya no me gusta mucho. Y digo que no, menos. Hay pocos sitios a los que digo que sí, uno de ellos es Jaén. De esas cosas, será porque también soy de un pueblo olivarero o no sé muy bien, pero de Jaén, si me llaman, estoy siempre, para lo que pueda aportar. Que tampoco es mucho, ¿no? Bajar un poco las expectativas, que tampoco es gran cosa lo que podéis oír. Pero bueno, yo efectivamente hace unos 3 años, casi 3 años, mal contados, pues me encargaron, después de haber estado diseñando una EDUSI y todo esto que hemos estado hablando aquí esta mañana, pues, que en Granada la estamos ejecutando en el área metropolitana. Bueno, pues me encargó el presidente, que era también de un pueblo y tal, pues me dijo, mira, deja ya que gestionan ellos la EDUSI. Me ha llegado aquí una información de los ODS, de la Agenda 2030. Esto no sé yo ni de qué va. ¿Qué podemos hacer con esto en los pueblos? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, leí un poco, me enteré y descubrí un secreto. Que al final era lo mismo que estábamos haciendo desde hacía tiempo. Que aquí en Jaén, además, lo hacéis verdaderamente y francamente muy bien, que es la planificación estratégica. Pero que tenía otro nombre, esto de los ODS, que tenía otros objetivos, que Naciones Unidas, de repente, creo que había diseñado la mejor campaña de marketing, en el mejor sentido del término, ojo, no lo estoy diciendo como crítica, ¿no? La mejor campaña de marketing institucional que he visto
a lo largo de mi vida y, oye, mereció la pena porque podía concitar el trabajar desde un planteamiento de planificación estratégica en torno a unos métodos comunes. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar. Efectivamente, cuando vimos el tema de la Agenda 2030, había algunos objetivos de los 17 que no encajaban del todo en lo que era el desarrollo territorial en este contexto del globo terráqueo, y ahí apareció también la agenda urbana, ¿no? Que es una concreción para el desarrollo de los territorios que emana de esos 17 objetivos, pero que se quedan, es como ¿no? Pues se quedan en 10. Y bueno, pues con ambas cuestiones pues, nos pusimos a trabajar. Obviamente, cuando tú llegas a un municipio, que no es que... ¿no? En Granada hay 174 municipios y 237 entidades locales. Solo hay 2 ayuntamientos que tengan más de 50.000 habitantes, 2 municipios, y solo hay 6 municipios que tengan más de 20.000. Como os podéis imaginar, la inmensa mayoría son municipios de menos de 4.000 y de 1.000 habitantes. Bueno, entonces cuando tú llegas a un municipio como Cacín, o como, yo qué sé, o como Rubite, o como Lobre, y hablas con la alcaldesa y con el alcalde, que son los verdaderos impulsores del desarrollo de su territorio, ¿no? Junto con su equipo, mini equipo que tenga en el ayuntamiento, y le hablas de la Agenda 2030 o de la Agenda Urbana y tal, pues lo primero que piensan un poco es: ¿a este qué es lo que le pasa en la boca? ¿Este de qué va? No, payo, ¿a ti qué te pasa? Que me decían a mí cuando empecé a trabajar en el tema de barrio, que de ahí conozco a Asperone y conozco alguna otra cosa. Bueno, porque claro, decían, ¿eso qué proyecto es? ¿Eso cuántos dineros tiene si lo hacemos? ¿Qué convocatoria es? Esto no tiene convocatoria. Hoy nos han hablado de alguna convocatoria ya, ¿no? Pero no había convocatoria, no, esto no es ninguna convocatoria. Pero son todas las convocatorias. Y ya empezaban. Efectivamente, esto no es como lo del líder, que cada vez va a más, a menos, ¿no? Y que son fondos cada vez más escasos y con algún problema de diseño institucional en cuanto al empoderamiento de la administración local. Porque se me olvida decir otra cosa. Cuando yo voy a un municipio, yo trabajo en Diputación Provincial de Granada y soy profesor en la universidad. Tengo esa ventaja, ¿no? Unas veces me coloco una chaqueta o me coloco otra. Pero cuando trabajo con los municipios, cuando yo voy a un municipio, soy un funcionario de ese municipio. Hoy estoy aquí representando a todos ellos. Porque la Diputación no es más que parte de la estructura del gobierno local. Primer elemento que hay que tener claro. No es la Junta de Andalucía, no es una administración superior, no es el sitio donde hay que llorar para pedir, para que te den algo. No debe ser eso, debe ser un instrumento al servicio de mis alcaldes y alcaldesas. Y mi alcalde o alcaldesa de un pueblo de 200 habitantes es igual de importante que el alcalde de Barcelona o que la alcaldesa de Granada, para mí. Y he estado también trabajando en el Ayuntamiento de Granada, ojo, y he sido director de área, he sido jefe de servicio, o sea que conozco, de hecho la EDUSI, estuve yo en el diseño de la EDUSI en toda el área metropolitana, ¿no? Conozco bien tanto el ámbito urbano como rural en cuanto a su procedimiento de desarrollo. Y en Granada especialmente los conozco porque además Granada es una provincia absolutamente desequilibrada. El 80% de la población se concentra en el área metropolitana y en el área de Motril. Y el resto del mogollón de municipios pues se queda con un escaso 20 o 30% de la población, ¿no? Entonces, eso genera unos problemas sustantivos. En donde se concentra la población, pues graves problemas de calidad de aire, tenemos la peor calidad de aire de España, problemas de movilidad, problemas de vivienda, problemas... Y de donde se va la población, pues problemas de envejecimiento y problemas también de movilidad, porque empiezan a faltar servicios, etcétera. Porque al final,
Hoy lo comentábamos en la mesa, no recuerdo con quién. Así estamos hablando de lo mismo, los problemas son idénticos. Algunas veces yo le digo, ¿no?, al alcalde, digo, joder, pues si parecéis alcalde de ciudad, ¿no?, cuando empiezan a hablarme de los planes de movilidad, del cambio de modelo hacia las energías renovables, de la electrolinera. Eso es una cosa habitual en cualquier pueblo pequeño. Pero es que cuando me voy, y entonces le digo, joder, pues mira, pues tenéis los mismos problemas que tienen las grandes ciudades. Pero es que cuando me voy a la zona urbana y me empiezan a hablar de los huertos urbanos, de la calidad del aire, ¿cómo es?, de las manzanas a 15 minutos, digo, pues eso es un pueblo. Eso de las manzanas de 15 minutos es un pueblo de toda la vida, que tienen los servicios andando, el cole, todo va andando y viene a tu casa. Entonces, si os dais cuenta, estamos hablando de elementos que son bastante parecidos. Y es más, son fenómenos absolutamente interrelacionados. Estábamos en la mesa también hablando de las ciudades intermedias en Andalucía con un compañero que trabaja en la Universidad de Sevilla y comentábamos cómo si no hay un equilibrio en el planteamiento de desarrollo entre esas ciudades que ejercen de capitalidad dentro de una zona y el conjunto de los municipios, al final pierde la zona central y los municipios que la conforman, ¿no? Esto ya se lo intentaba explicar al nuevo alcalde de Baza, que tiene escasos 30 años y que ha salido ahí, ni siquiera era el candidato inicial que tenía el partido que lo presentó y lo tuvieron que cambiar, con lo cual imaginaros lo que él tenía pensado para la ciudad de Baza. Acaba de llegar y ahora con la EDUSI, pues yo quiero una EDUSI, pero yo no quiero que estén los otros pueblos. Mira, te estás equivocando. Te puede pasar igual que Aguadix, que es otra de nuestras ciudades, que era una ciudad muy importante hace mucho tiempo, pero que ahora ya de 28.000 habitantes ha pasado a 18.000 habitantes, con lo cual ha bajado ya de 20.000, ya ni siquiera entra, ¿no? Ahora la vamos a presentar como EDUSI con su área funcional, cosa que va a venir muy bien, por cierto, no va a venir mal. Al final la necesidad hace que podamos hacer esos procesos de innovación. Bueno, sin enrollarme más, ahí empezamos con los municipios que quisieron, muy poquitos, 5 o 6 en la provincia, a hacer cosas de estas de agenda urbana. Cogimos nuestros 10 objetivos, aplicábamos el tema desde un planteamiento de planificación estratégica. Lo que pasa que, ¿qué diferencia había? Pues que aquí nos vienen ya los objetivos establecidos, los indicadores establecidos, con lo cual nos dimos cuenta que tenía una virtualidad. Y es que luego era muy fácil hacer los seguimientos y las comparaciones, porque estábamos hablando de unos objetivos comunes, de unos indicadores comunes, y era fácil luego poder cambiar la escala del municipio a la comarca o a la provincia y comparar. Y empezamos a trabajar ahí. Y en paralelo, todo el tema de la alineación con los ODS, lo que pasa es que lo hacíamos del revés, ¿no? Cada acción, primero la enmarcábamos en un objetivo de agenda urbana y la identificábamos con el ODS correspondiente, con lo cual si le daban la vuelta al plan, pues tenías la Agenda 2030, y si le daban la vuelta así, pues tenías la agenda urbana, da igual. Y ahí empezamos a trabajar poco a poco. Oye, y la cosa que se animó mucho, yo no sé si es que conseguí transmitir cierta ilusión, porque tampoco había dinero, todo esto sigue sin haber dinero, ¿eh? Y aquellos, los alcaldes empezaron a hablar y la cosa fue prendiendo. Fue como los procesos de participación que hay en estos procesos, que funcionan como una batería de un coche. Si el proceso carga batería, es que va bien. Si descarga, va mal, ¿no? La siguiente reunión ya no va a venir nadie. Entonces, bueno, aquello empezó a funcionar y poco a poco fuimos dimensionando el tema. De repente el Ministerio se fijó en que estábamos haciendo unas cosas un tanto raras, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con pueblos tan pequeños. Y vinieron a ver lo que estábamos haciendo, les gustó y firmaron un convenio con nosotros como proyecto piloto. Tampoco había dinero en ese momento, ¿eh? Era un convenio como de... Vino el ministro que había antes y de esos convenios de que qué bueno eres tú, qué bueno somos nosotros y todo magnífico, pero bueno, sirvió para la foto. Mi presidente ya se animó más, porque el ministro había venido y había firmado su convenio allí, y hablaron a los medios y la cosa se fue animando. Y los alcaldes y las alcaldesas se fueron animando. Y ya empezamos a darle otra vuelta. Además de con escala municipal, empezamos a trabajar con escala supramunicipal.
Y claro, yo decía, ¿y qué escala supramunicipal? Porque aquí los problemas que tenemos es aterrizar en esa escala. Y entonces, cogiendo el discurso de todo el tema de agenda urbana, pues empezamos a trabajar, ¿no? Y todo lo que Hábitat ha estado trabajando, empezamos a trabajar en áreas funcionales. Que algunas veces coincidían con una mancomunidad o con una asociación de municipios y otras veces no. Aunque fuera una mancomunidad la que al final lo lidere como estructura de gobierno de esa agenda urbana. Pero tiene más municipios que se alinean pues porque comparten una dinámica socioeconómica común. Nosotros tenemos ahí una zona en torno a Huetortaja, que es una zona de vega muy condicionada por la A92 que va a Sevilla y que su principal riqueza, aparte de toda la industria que se genera en ese eje de comunicación, es el espárrago. Bueno, pero en el espárrago, ahí la mancomunidad tiene 4 municipios, pero en realidad el área que funciona conjuntamente en institutos, en servicios, en economía, en modelos de producción, son 8 municipios o 9. Pues los 8 o 9 empezamos a trabajar. Como no había dinero, no había problema. Y los 8 o 9 son la agenda urbana, aunque quien lidera el tema es la mancomunidad de Ribera Baja del río Monachín. No coinciden muchas veces nuestras estructuras administrativas con lo que son las áreas funcionales. Pero así tenemos. Y así fuimos trabajando hasta que hemos construido desde las áreas supramunicipales y los municipios un proceso que ha terminado en una lectura provincial, ¿no? De esas agendas comarcales y supramunicipales surgió la agenda provincial, agenda urbana y rural de la provincia, que está alineada está compuesta de planes y de medidas tractoras, alineada en su objetivo, en sus 10 objetivos estratégicos de agenda urbana y en sus 17 objetivos de ODS. Bueno, así hemos estado un poco trabajando. Ahora os enseño un poco ese tema para que lo veáis más visualmente. En ese proceso, claro, los primeros que empezaron a hacer demandaban, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos el plan. ¿Cómo lo ponemos esto en marcha? Pues claro, el principio un poco con el que hemos estado trabajando es que hay que empoderar al territorio y a la administración local. Y ahí es donde mejor se va a gestionar la integración y la coordinación de los recursos. Es una hipótesis, ojo, ¿no? En la que a mí me motiva algo seguir trabajando. No, me motiva a seguir trabajando en esa hipótesis. Ahí, en lo concreto, es donde vamos a hacer la integración. Si diseñamos bien los modelos de gobernanza. Pero va a ser ahí. Ahí es donde al final la Confederación de Empresarios terminará, donde terminarán los pocos fondos que nos vengan del ADER, del LIDER, de los grupos de desarrollo, del FEADER, perdón. Ahí es donde terminará al final los planes de sostenibilidad turística, ahí es donde terminarán los pequeños proyectos que se aprueben por alguna vía. Y como van a terminar ahí, lo fundamental es que se sepa para qué, al margen de las convocatorias. Claro, que era el primer discurso que yo le hacía a los alcaldes. No, esto no tiene convocatoria, pero sirve para todas las convocatorias. Claro, decían, que sí, ¿cómo va a ser eso? Claro, cuando empezaron a llegar las convocatorias y vieron la virtualidad que había, que todavía ni se valoraba ese tipo, se dieron cuenta. Entonces, por eso me imagino yo que prendió más el tema y por eso el conjunto de la provincia de Granada estuvo en este proceso. El conjunto de las comarcas se reunieron para construir la agenda provincial. Sonia estuvo en una de las sesiones de trabajo y estuvo en las jornadas finales donde se planteó, y recuerdo esas jornadas finales, ¿no?, como el alcalde de Atarfe, que es área urbana de Granada, pues defendía los proyectos del objetivo estratégico número 3, que a lo mejor estaban en Huesca o en la costa, pero los defendía él, y con pasión, como si fuera de su pueblo. Claro, pues eso ya fue un elemento de calidad importante, porque era una apropiación de un proyecto de desarrollo por parte de la administración local. No solamente la Diputación, ¿no?, sino los propios alcaldes y alcaldesas defendiendo ese proyecto en el conjunto de la provincia. Y ahí construimos ese tema. Y en paralelo, ¿cómo hacíamos realidad eso? Aparte de las convocatorias, de tratar convocatorias. Y ahí empezamos a diseñar instrumentos. Un poco
para que eso pudiera empezar a tomar cuerpo. El primer instrumento que diseñamos era cada entidad, cada agenda urbana supramunicipal va a tener una asistencia técnica experta para ayudarle en el desarrollo y en la dimensión de los proyectos. Entonces, bueno, pues si tenemos 17 zonas o 16 zonas en la provincia, pues hay 16 asistentes técnicos que durante el año trabajan para hacer viable técnicamente, ¿no?, ayudar a que esos proyectos puedan, esas acciones puedan desarrollarse. En unos casos, a lo mejor un año lo que hacen es atender 2 convocatorias, poner en marcha con recursos propios parte de las acciones, buscar el mecanismo de cómo poner en marcha las comunidades energéticas, yo qué sé, porque hay de todo, como ya veréis. Pero bueno, eso ya empezó a funcionar. Luego nos dimos cuenta también de que en la provincia de Granada, y lo aprovecho ya que tengo aquí a la universidad, a la UNED, ¿no?, en la provincia de Granada tenemos una universidad que gestiona más de 500 millones de euros al año, que tiene más de 70.000 estudiantes y que representa un nivel de PIB importante dentro del desarrollo de la provincia, y que era clave para poder generar algo que es lo que estábamos generando en los territorios. En los territorios, al final, lo que estábamos generando eran equipos de innovación. Eran como ecosistemas de innovación. Porque de repente reunía a varios técnicos, que es lo que tú comentabas antes, ¿no? De repente los veo que siguen después de la reunión y están allí trabajando. Reunía a varios técnicos, a los empresarios, a algún alcalde o alcaldesa que lidera el proceso, y todo eso generaba un ecosistema de innovación en el territorio, a la hora de abordar un reto y un proyecto, hacer realidad algo de eso. Entonces, bueno, pues con la universidad llegamos a 2 cosas concretas. Una de menor impacto, pero que ha tenido un impacto muy positivo, que es un programa de prácticas universitarias para gente de máster y de último curso de carrera, donde se les paga una beca durante 6 años, pero se le, a cada uno de ellos o de ellas, se le asigna una acción o un proyecto en una de esas acciones, en el conjunto de la provincia. Tiene que ir a ese territorio, los alcaldes incluso le buscan alojamiento para que tengan alojamiento durante parte de ese proceso de práctica, y se le contrata una asistencia técnica experta en esa temática. Si tiene que hacer un proyecto, pues, por ejemplo, ahora en Ribera Baja estamos con un proyecto de comunidad energética a partir del aprovechamiento de las tuberías de riego de la comunidad de regantes y una fotovoltaica, porque el ayuntamiento se ha dado cuenta, en los ayuntamientos de allí, que el hecho que con la fotovoltaica al final la mayor parte de la factura de la luz que pagan es del alumbrado público, que se enciende de noche, y ahora las tarifas son caras de noche. Antes eran contrarios, pero ahora han cambiado las eléctricas, las tarifas. Entonces, pues hemos diseñado un proyecto a través de este programa para el aprovechamiento de los saltos de agua en la tubería, y generan ya también energía por la mañana con la fotovoltaica y durante todo el día y la noche con esas turbinas en esas tuberías para quitar la presión de las tuberías. Proyectos de ese tipo, proyectos de centros de interpretación o proyectos de centros de innovación agraria, no todo el proyecto, a lo mejor una parte de los proyectos, es lo que estos alumnos cada año, son 35 cada año, con su asistencia técnica experta durante 6 meses, trabajan. Con los técnicos, ¿no?, también supone un elemento importante de innovación, porque es gente, aquí justo lo que buscamos es gente que no tenga ninguna experiencia, que tenga buena formación, pero no experiencia, no mochila, con lo cual entran con visiones distintas y con capacidad de buscar soluciones a cosas que a los que tenemos tantísima experiencia ya no vemos, ¿no? Porque de construir muchas veces, bueno, de construir siempre es mucho más complicado que construir de cero. Entonces mezclamos esas 2 variables, ¿no? Y de ahí nos salen, cada año, ya llevamos 3 ediciones, pues nos salen 35 proyectos para luego desarrollar. Pero ya proyectos bien montados, ¿no? La agenda urbana, un plan estratégico, tiene sus objetivos, tiene sus acciones, y de esa acción luego hay que trabajar eso, hay que dimensionar, y son proyectos que definen la hoja de ruta, que definen el plan de viabilidad, que definen los recursos, que definen cómo hacerlo, ¿no?, unos con un carácter más técnico, más arquitectónico, más de ingeniería, más de proceso social, depende del tipo de proyecto. Pero ahí ya tenemos un nivel que nos da bastante soporte en el desarrollo. Y luego tenemos otra cosa con la universidad, que llegamos
a establecer que es todos los grupos de investigación que hay trabajando, una gran parte de ellos tenían que ver con cosas con las que se estaba trabajando en la provincia, ¿no? Pues si alguien estaba trabajando con calidad del suelo o aprovechamiento de riesgo, u otro estaba trabajando con... Bueno, pero no sabían, en realidad la universidad tampoco tenía muy claro cuántos grupos de investigación, porque hay cientos grupos de investigación y no sabemos muy bien por dónde están trabajando. Y nosotros teníamos 950 acciones. Entonces, ¿cómo conecta una cosa con otra? De una forma estructural. Entonces se montó un proyecto a partir de una canción de un grupo de música de Granada, los Lori Meyers, que se llama Impronta. Pues se montó un proyecto que se llama Impronta, que es un marketplace donde con un pequeño dispositivo de inteligencia artificial diseñado al efecto, analiza, porque tenemos un observatorio donde están todas las acciones, todas las agendas urbanas, ahora lo veremos, está todo ahí. Pues se volcó todo eso en ese marketplace, que también como otro portal, y con un pequeño dispositivo de inteligencia artificial se volcan todas las acciones y todos los grupos de investigación. Y a partir del análisis de 400 palabras, te identifican el ODS clave que tiene ese grupo de investigación y el ODS clave que tiene la agenda urbana. No el que han dicho en el territorio, no, el que identifica el dichoso sistemita este. Y entonces, todos los que coinciden con el ODS se ponen en relación. Y se organiza un encuentro de innovación, ¿no? Funciona como un Living Labs. Organizamos 2 encuentros a lo largo del año en torno a temáticas, ¿no? La última fue cambio climático. Todos los proyectos que estaban trabajando ese tema, pues nos vemos durante un día entero, se ven los alcaldes, los técnicos, las alcaldesas, los responsables de los grupos de investigación, los catedráticos, hablan del tema y luego ya ellos siguen trabajando en el territorio. Y de ahí ya empiezan a conectarse con las acciones que se están desarrollando en el territorio. Y eso es lo que también nos da soporte para la implementación de este tipo de historias. Luego ya vienen las convocatorias y las financiaciones, que también vienen bien, pues la parte más de patrimonio y turismo se vehiculiza muchas veces con el tema de los planes de sostenibilidad turística, o temas más metodológicos con la agenda urbana, o bien con la convocatoria de Agenda 2030, o con el Ministerio de Reto Demográfico, da igual. Y ahora con la EDUSI. Ahora llega la EDUSI y nosotros tenemos 5 áreas funcionales perfectamente definidas, con un proyecto y con una estrategia cada una de esas 5 áreas funcionales que tienen los requisitos. O sea, hay un municipio de más de 10.000 y una zona de más de 20.000. Ahora el problema que tiene la Diputación es cómo ordena eso, claro. Ahora ya vienen otro tipo de variables que tienen más que ver con la política. Bueno, que para eso están los políticos, para ordenar y para decidir cuál es la prioridad dentro de un territorio. Ya sabéis que el ejercicio de la política es ordenar prioridades en cosas que tienen el mismo valor, que técnicamente no puedes decidir, ¿no? Bueno, pues como técnicamente no se puede decidir y tienen el mismo valor, pues tendrán que ordenar esa lista y presentarnos a la convocatoria. No sé, ahora he estado hablando con Miguel un rato, a ver cómo eso lo podemos hacer para que todo el mundo pueda presentarse, aunque uno sea el 1, el 2, el 3, el 4. En ese proceso estamos. Os he traído... Pero así. Jorge, ya el tiempo lo tiene acabado ya. Es un minuto. Venga, Me queda un minuto para que lo veáis, porque lo vais a tener de material. Bien. Incluso 2. Eso. Catas 06. Ah, catas. Catas de Qatar. Ya. De Qatar. Bueno, pues aquí os dejo esto con los enlaces donde tenéis todo el material. ¿Para qué me voy a entretener más en ese tema, ¿no? Si pasa, claro. ¿No? Entonces, bueno, esa agenda al final la agenda provincial se construye en torno a 2 conceptos, a planes provinciales y a medidas tractoras, que son como acciones significativas en cada zona que tienen una repercusión de desarrollo a nivel supramunicipal, ¿no? Y ahí tenemos distintos tipos de medidas tractoras en cada una de las zonas de Granada, que son como, bueno, los proyectos que tenemos que empezar a impulsar para que generen una atracción en el conjunto de desarrollo de esa comarca o de esa zona.
cuando vimos lo de la agenda urbana, y porque nos habíamos estudiado ya también muy bien lo de los ODS, ya le dijimos al Ministerio que se le había olvidado algunos detalles. Y es que la gente come. En fin, detalles sin importancia. No se puede planificar una estrategia urbana sin tener en cuenta el sistema agroalimentario. Porque, aunque vivas en una ciudad, comes todos los días. Y si además ahora están con el tema este de los huertos urbanos, el sistema agroalimentario hay que ver, los canales cortos, todo eso no se recoge en los objetivos. Entonces, bueno, pues le hicimos una propuesta al Ministerio de recogerlo y estuvimos trabajando en ese tema. La verdad es que ahí lo completamos bastante bien. Incluso le dijimos que cambiara algunos términos para que se adaptara bien al tema de desarrollo. Este es el programa del que os he hablado antes y este es el programa Impronta de la universidad. Que, bueno, pues se le puso ese nombre pues porque uno conoce. Porque además en estas cosas también hay otro componente que hay que intentar introducir, que hoy lo he escuchado y me he sentido muy bien en la comida porque lo he oído. Además de trabajar, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien. Claro, entonces pues vamos a disfrutar con lo que hacemos. No se trata de amargarnos la vida, es verdad que luego llegan la gestión administrativa con nuestros interventores, los DA y todos los mecanismos antifraude y todo este tipo de rollo que nos amargan un poquito en la gestión. Pero hay que disfrutar con lo que se hace para poder innovar y para poder impulsar este tipo de estrategias, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que hicimos también con el proyecto de Impronta, ¿no? Y tenemos un observatorio, en el observatorio se pueden ir analizando porque tenemos todos los indicadores aplicados a las acciones que tenemos en Agenda Urbana, entonces podemos ir comparando. Podemos ir comparando cómo van evolucionando las distintas agendas o las distintas medidas tractoras en el conjunto de la provincia. En el proceso, como estábamos en una provincia tan despobladita, ¿no?, que se nos estaba quedando sin habitantes, pues aprovechamos e hicimos una estrategia provincial contra el despoblamiento, que presentamos también a la convocatoria del Miteco, ya nos pilló hecha. Además la hicimos con participación de Valentina, de la Dirección General de la Unión Europea, y con todos los alcaldes allí. De repente se vio allí con un montón de alcaldes discutiendo la estrategia, que hicimos un poco un método similar en el proceso paralelo al que estábamos construyendo la agenda provincial. Y bueno, que se llama Granada se Puebla y que está ahora mismo también ejecutándose, incluso con financiación del Ministerio. Tenemos nuestra agenda urbana provincial y un portal donde podemos hacer el seguimiento de esas agendas. Y luego, en las medidas tractoras, ahora mismo tenemos en marcha, como pilotando, 16 medidas tractoras de ese conjunto de 70 medidas tractoras de la provincia. Además de los indicadores y además de un mecanismo de financiación inicial que hemos articulado específico para esas medidas tractoras, para la puesta en marcha de las medidas tractoras, lo que hacemos son reuniones de seguimiento. Aquí os he puesto, por ejemplo, la reunión de seguimiento que tuvimos en septiembre para una de las medidas tractoras, que es la de turismo de vanguardia en la Alpujarra. Tenemos allí otra que es artesanía 4.0 y tenemos, bueno, pues esas medidas las sometemos están iniciándose y hacemos nuestra reunión de seguimiento a ver cómo va, ¿no? Viene el presidente con su equipo técnico, la asistencia técnica, todos los ayuntamientos que están en el desarrollo y analizamos cómo va el desarrollo de esa medida, ¿no? Y aquí tenéis un poco los enlaces, que es donde quería llegar, los enlaces para poder descargarse el material con el que estamos trabajando y el observatorio en el que estamos. No sé si porque soy técnico y profesor y tengo mi vinculación con ambas instituciones, pero creo que el tema de la universidad es fundamental en la innovación de los procesos de desarrollo en los territorios. Y hay que implicar eso, y es muy complicado, es complejo, pero es factible y funciona. De hecho, ahora acabamos de irnos a una convocatoria de Horizon, un programa que es solo investigación, que no podemos ir solos, bueno, la Diputación no puede, ni los ayuntamientos, tiene que ser la estructura universitaria, y acabamos de ir a un programa de 15 millones de euros con un tema de suelo, que hemos sacado también de la agenda urbana, de la agenda urbana de 3 zonas, ¿no? Y ahí han estado trabajando para formalizar ese proyecto. Eso creo que es relevante e importante, y que tendríamos que intentar ver cómo lo podemos hacer. Y ya está, ¿no? Agradeceroslo. Tengo el placer de presentaros a Sonia Bermúdez López. Ella es, parece mentira,
con lo joven que es, pero hace 25 años ya trabajaba con nosotros en el plan estratégico, participaba en aquella comisión. Me estaba acordando, mirándote de Gabino Almonací y tú, que participaban en el área de... Después del primer plan llegué yo. Sí. Yo llevo 22 años. 22 años, o sea Sí, que... sí, No, pero ya. estuvo en el seguimiento, en la evaluación intermedia, en el seguimiento del primer plan. Bueno, ella es jefa de servicio, es muy largo esto, Medio Ambiente, Cambio Climático y Sostenibilidad, del área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático. O sea, se ve que casi todo lo de la Diputación se lo han metido a ella. Muy bien, es licenciada en Ciencias Biológicas y máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública. Y bueno, para no quitarle mucho tiempo, yo creo que ahora de las cosas más importantes que está trabajando, a Inmaculada también le está ayudando todo lo que puede, es en el Plan Provincial de Cambio Climático y también planes municipales de cambio climático, pues asesorando a los municipios de la provincia. Es un placer tenerte por aquí, Sonia. Muchas gracias por venir. Nada, tienes 25 minutos. Muchas gracias, Antonio. Bueno, me sobran con 25 minutos, igual para algunas cosas, para otras faltarían. No sé si es un placer o un compromiso lo de estar aquí. Porque, bueno, porque se pueden contar las cosas de muchas maneras, hay muchas que contar, otras más concretas que sí me gustaría a lo mejor desarrollar, pero bueno, voy a tratar de explicaros la experiencia de la Diputación de Jaén en esto, ¿no? O por lo menos parte de la experiencia, porque claro, yo no puedo contarlo todo, hay otras muchas cosas que se me quedan fuera, ¿no? A mí me gusta, me da seguridad el empezar a hablar de qué es esto del desarrollo sostenible y por qué estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchísimos antecedentes por los que podríamos hablar y quizá el más importante es el de 1987, el que tuvo lugar con el informe Brundtland, el de nuestro futuro común, el que definía lo que era el desarrollo sostenible, lo que todavía sigue siendo el desarrollo sostenible, aquel que satisfacía o aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. Es algo que vamos a repetir varias veces si queremos acordarnos de qué es de verdad la sostenibilidad, ¿no? En el 94 otro hito importante fue la Carta de Aalborg, por lo menos importante para lo que fue el comienzo de los trabajos de sostenibilidad para la Diputación, ya que empezamos en 2001 a trabajar en la Agenda 21, aquel que decía que había que trabajar desde lo local por los retos globales de la sostenibilidad o del desarrollo sostenible. Eso creo que todavía sigue vigente, igual que la definición del informe Brundtland. En el 2000 empezaron a hablar de los objetivos de desarrollo del milenio, en el 2002 ya fue en Johannesburgo, empezaron a cambiar un poco las cosas y hablaron de los programas de acción comunitaria en materia de medio ambiente, y en 2012 la cumbre de Río +20. Y ya se habló de economía verde y de erradicación de la pobreza. Ahí ya se empezaba a hablar de las personas, ¿no? Precisamente desde el informe de nuestro futuro común se hablaba del desarrollo sostenible como 3 patas, la social, la ambiental y la económica. El desarrollo sostenible era esa conjunción entre todas, ¿no? Con los objetivos de desarrollo del milenio ya se hablaba de 8 patas y se daba más importancia a las personas. Y a partir de 2012 empezó a surgir otro enfoque, ¿no? Tenemos que decir que fue importante el nuevo Acuerdo Mundial sobre Cambio Climático en el 2015, y ahí empezaron a surgir la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, ahí ya se hablaba también de la implementación, de la innovación como acción común para la implementación de los ODS. Había que ser creativo, había que tener en cuenta a las personas y había que tener en cuenta, por supuesto, al medio ambiente también, ¿no? Pasábamos ya de una dimensión de 3 a 5 dimensiones, donde ya tenía que ver mucho la económica, humana, ambiental, institucional y tecnológica. Aquí se ha dicho esta mañana que el desarrollo sostenible no es solamente medioambiental. Efectivamente, no es solamente medioambiental. El desarrollo sostenible
La importancia del desarrollo sostenible o de la sostenibilidad son las personas, tienen que ser necesariamente las personas. Al ser las personas, esa sostenibilidad pasa por tener una viabilidad económica, por tener también una viabilidad tecnológica, pero desde luego no podemos olvidar de ninguna manera que para que el desarrollo sostenible sea posible, tiene que ser primero medioambiental. No podemos olvidarnos que la base o el medio donde viven las personas que son tan importantes o que son lo fundamental de los ODS, la base y el ecosistema donde viven es el medio ambiente. Es decir, para que esas personas puedan tener un desarrollo económico, tienen que tener agua, tienen que tener un aire limpio, tienen que tener un ecosistema que funcione para que eso sea posible, en todos los sentidos. Entonces, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aquí tenemos con los 17 ODS, que salieron, pues, por supuesto, desde 2015 hasta ahora, con la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU, y eso fue algo que dijeron 193 jefes de Estado, de Gobierno, entre ellos España. Ahí se aprobó y luego, pues tenemos que implementarlo si es que nos lo creemos, si no, podemos dejar de hacerlo o podemos hacer otras muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los principios universales de la Agenda 2030? Pues que sea universal, que el alcance tiene que ser universal y se encomienda a todos los países, independientemente de sus niveles de renta y de la situación en materia de desarrollo, que desarrollen esa agenda, que no se deje nadie atrás. Es algo que repetimos también en la lucha contra el cambio climático y que tenemos que tener en cuenta ahora. Lo más importante de esta Agenda 2030 es que sea para las personas, que haya un desarrollo económico de los que podemos hacer el desarrollo económico, pero que no dejemos tampoco atrás a los que no se pueden desarrollar como nosotros, que los tengamos en cuenta. Que haya también interconexión e indivisibilidad, porque se sustenta en la naturaleza de estas conexiones, que haya una inclusión, es decir, tiene que haber un llamamiento a la participación y tiene que estar participada por todo el mundo, y que haya una cooperación entre las múltiples partes interesadas, de otra forma no es posible. ¿Qué es lo que ofrecen las diputaciones o nuestra diputación a los ayuntamientos? Bueno, pues yo creo que lo más interesante que ofrecemos es el marco de planificación, es que haya una estrategia a nivel provincial, que haya también unos objetivos en los distintos niveles superiores, europeos y nacionales. Es decir, la Diputación lo que puede dar a los ayuntamientos, ya que son ayuntamientos tan pequeños, es precisamente el transcribir esos objetivos europeos o nacionales a todos los pequeños, ¿no? La primera dificultad que se encuentra en un ayuntamiento pequeño es que no tiene técnicos. Eso la primera vez que me lo dijo Alberto, pues me siento muy mal, se lo he dicho ahora hace poco, pero es que luego me acuerdo muchas veces de él, ¿no? La primera vez que fuimos a un CONAMA desde la Diputación y empezamos a hablar de cómo estábamos haciendo la Agenda 21, salió allí Alberto y dijo, bueno, yo tengo que decir una cosa, esto sin técnicos municipales es imposible. Y yo dije, hay que ver este hombre, qué borde, ¿eh? Qué carácter tiene así de... Pero es que tiene razón, es que sin técnicos es imposible, pero tanto sin técnicos a nivel provincial como municipal, ¿no? Entonces, es verdad que la idea de que las diputaciones tengan un equipo técnico que pueda suplir determinadas carencias en determinados ayuntamientos, pues a mí me parece un punto fuerte muy importante. Pero también es importante que los ayuntamientos tengan técnicos, por supuesto, porque si no tienen técnicos, cada vez que se vayan los políticos, no saben los políticos siguientes, no es que sean más torpes, es que no saben en lo que estaban trabajando los anteriores. Y a lo mejor si cambian esos equipos políticos, pues es muy difícil también que les digan a los siguientes en qué estaban trabajando ellos, o qué era lo bueno en lo que estaban trabajando, o lo malo. Entonces, parece que hay que empezar otra vez siempre de nuevo, siempre empezando de nuevo. Eso creo que es algo en lo que pueden ayudar las diputaciones, es algo importante, ¿no? ¿Y qué más pueden hacer? Pues fijar una metodología y que esa metodología sea extrapolable para los sitios que interese. Que hay ayuntamientos que tienen más recursos y que tienen además técnicos y no necesitan la metodología de la Diputación, pues fantástico. Pero va a haber otros a los que sí le venga muy bien esa metodología o esa extrapolación también de objetivos europeos, nacionales y andaluces, ¿no? Nosotros, por lo menos, procuramos
que esos objetivos les sean transcritos a los ayuntamientos que así nos lo piden, tanto cuando nos lo piden como cuando no nos lo piden con las cosas que hacemos, ¿no? Una de las cosas que tenemos... ¿Tenéis calor? Sí, ¿verdad? Por allí tenéis que tener un calor porque tengo calor yo también. Ya nos hacemos aire con... A nosotros sí nos da un poquillo más el aire. Bueno, pues dentro de esta metodología extrapolable lo que nosotros procuramos, como os digo, es hacer pues, bueno, determinados trabajos que sí les sirvan a los ayuntamientos, ¿no? Una de las que hemos hecho ahora, que yo creo que sí es también extrapolable tanto para los ayuntamientos como para la Agenda Urbana y la Agenda 2030, es el trabajo que tenemos dentro del Grupo Interdisciplinar de Lucha contra el Cambio Climático y la Sostenibilidad Ambiental. Y el trabajo que tenemos también de realización del Plan Provincial de Cambio Climático. Lo voy a poner de ejemplo eso y voy a poner de ejemplo también algún otro proyecto más que puede servir para que veáis cómo aterrizan los ODS también en las actuaciones, ¿no? También el diagnóstico o la alineación de ODS con las distintas áreas de la Diputación, que también lo tenemos hecho gracias a la iniciativa esta del Grupo de Trabajo Interdisciplinar, y la auditoría medioambiental que también tenemos dentro de la propia Diputación. Después ya lo siguiente sería la asistencia para el desarrollo de las planificaciones de sostenibilidad y el alineamiento de los ODS. Bueno, pasamos a lo siguiente. Aquí tenemos el ejemplo del Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático. Esto se inició en el seno del grupo interdisciplinar que os comentaba de lucha contra el cambio climático y sostenibilidad ambiental. Ahí ya empezamos todas las áreas de la Diputación, todos los directores de la Diputación se reunieron dentro del grupo para ver qué era lo que necesitábamos hacer, ¿no? Empezamos a hacer el alineamiento de los ODS de todas las áreas de Diputación, que os voy a poner después el ejemplo, y empezamos también a trabajar en el Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático, considerando que era lo más urgente ambientalmente que teníamos que hacer. Se hicieron comisiones de trabajo y tenemos un borrador con esas comisiones de trabajo que ahora os voy a enseñar también, que se expone a la ciudadanía y que vuelve también a las comisiones de trabajo una vez que tenemos, bueno, pues todas ellas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos generales? Pues reducir para el año 2030 el tener un origen de consumo de energía renovable de un 42%, que alcanzar para el año 2030 un sistema eléctrico con al menos un 74% de generación a partir de energías renovables y tener también una eficiencia energética que suponga el 39,5% respecto a la base según la normativa comunitaria. Y antes de 2050 que haya una neutralidad climática. Estos son los objetivos mínimos nacionales según la Ley 7/2021 de Cambio Climático y de Transición Energética. ¿Y qué trabajo hemos realizado para tener este borrador? Pues las 5 reuniones de los distintos grupos de trabajo que fueron de gestión energética, de recursos hídricos, otra comisión hubo de municipios y comunidades sostenibles, otra de sectores productivos y otra mesa también de agricultura y ganadería. Lo hicimos con la Fundación Estrategia, aquí con Inmaculada fue la sufridora de que les mandáramos toda la documentación de las comisiones, pero ellos no fueron los que dirigieron que la participación fuera provincial, que estuviera la universidad, que estuvieran las empresas, que estuvieran, bueno, pues todos los participantes y algunos más que nosotros les decíamos en cada una de esas mesas para que lo que salga de ahí pues sea de verdad representativo. A la hora de definir el plan de acción, bueno, pues tuvimos en la definición del plan, todos estos son los asistentes, la Comisión de Municipios y Comunidades Sostenibles hubo 36 asistentes, 30 proyectos propuestos y 10 nuevas aportaciones con un 85% de la participación de todos los convocados. En la de sectores productivos hubo un 86% de participación, 36 asistentes, 23 proyectos propuestos, 7 nuevas aportaciones. En la del medio natural, agricultura y ganadería hubo 26 asistentes, 60 proyectos nuevos, 4 nuevas aportaciones.
60 proyectos propuestos, perdón, no eran los nuevos son las 4 nuevas aportaciones y 72% de la participación, porque ellos, cuando se convocaba, también mandaban los cuestionarios a todos los invitados y todas las participaciones esas pues contaban en ese porcentaje que os estoy hablando. Al final, ¿qué es lo que conseguimos? Pues tener políticas de lucha contra el cambio climático que están enmarcadas tanto en mitigación de emisiones y transición energética como en adaptación al cambio climático, y otra que es de comunicación y participación, ¿no? De lo que es dotar tanto a la ciudadanía como a todos los que tenemos que desarrollar esas actuaciones de comunicación y de formación, que es algo que también hemos empezado ya a hacer dentro del grupo de trabajo, pues porque hay también una comunicación y participación que parte de FANSI, que también lleva Loli Jiménez y que irradia a todos los componentes del grupo interdisciplinar. Y luego hay otra formación también que hacemos desde formación para municipalistas, que es el programa de formación que se hace desde Diputación y que llega también a todos los ayuntamientos, y ahí pues se ha hablado tanto de Agenda 2030 como de cambio climático. Ahí es donde también nosotros llevamos la formación que es necesario que llegue a los ayuntamientos, jornadas, reuniones y bueno. ¿Qué es lo que hemos conseguido en el alineamiento de los ODS de las acciones de Diputación de Jaén? Pues lo hicimos con todas las áreas que participan en el grupo interdisciplinar, que son todas las áreas de Diputación, y lo que cogimos para hacer ese alineamiento son las memorias de cada área. Y bueno, en ese alineamiento, ¿qué es lo que nos salía, ¿no? A ver si funciona. ¿No hay internet? Se supone. Pues parece que no sale. Yo qué sé. Bueno, es poco, pero iba a enseñaros los resultados del alineamiento de lo de ese. Le he dado a ver. Yo creo que sí le he dado 2 veces. No quiero. Bueno, a ver. A ver dónde están los alineamientos. Aquí. A mí me funcionó ayer, pero es que no me copia. ¿Eh? Si es que no me lo copia, ¿no? Ahora sí, espera. Parece que está... Vale. Sí. Está pensando, no sé si lo ha hecho. Piensa y piensa. Ahora. Dice que no responde. No sé. Algo se abre, pero le he dado ya 2 o 3 veces. Sí, lo he copiado, pero ahora. A ver. Es que al ser una presentación online, igual si está tan lento no se va a ver. Sáltate lo que te queda sin tiempo. ¿Sí? No, sí, hasta las 6, ¿no? Me queda media hora. ¿Hasta qué hora? Hasta menos cuarto. Hay que juntar las dos Vale. preguntas. Después se nos sube Jorge aquí. No sé si saldrá, si no, pues me lo salto, sí. Que no va, ¿no? Ahora se está cargando.
Ahora sí, mira. Bueno, esto es breve. El resultado de del alineamiento de la Diputación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS. Y aquí tenemos, pues bueno, los ODS más alineados con las distintas áreas de la Diputación. Pues vemos que tiene más relevancia el 11, el 17 de la Alianza, bueno, el 16, el 17 y el 8. Estos son los más alineados con las áreas de Diputación, ¿no? Y la contribución directa a los ODS, es que no veo, vosotros tampoco veréis. Sí, 37. Bueno, pues aquí vemos que los más relevantes, en nuestro caso, fueron el 1, el 11, el 17 y el 16. Estudiamos todas las áreas y aquí tenemos ya, pues, por áreas, por ejemplo, en presidencia, pues, ¿cuáles eran los ODS más relevantes? Pues el 16 y el 17, pues porque había más relevancia de los acuerdos, de las alianzas, lo que más trabajaban ellos en convenios, según lo que pusieron en la memoria. En igualdad y bienestar social, pues bueno, vimos que el 5 de igualdad era el que más importancia tenía y también pues el 16 y el 17 tenían mucha importancia, el 10. En economía, hacienda y existencia de municipios, pues estaban bastante equilibrados con todo y quizás el que más importancia tenía era el 8 y el 17. Recursos humanos, pues el 8, el 10. Gobierno electrónico y régimen interior, aquí tenían más importancia el 9 y el 11. En Secretaría General otra vez pesan el 16 y los acuerdos. En promoción y turismo pesaba mucho más el 8. En infraestructuras municipales, pues el 11 tenía que ser, el 9. Bueno, aquí viste más o menos cómo lo hicimos. Perdóname, sí. Entre lo rojito y lo verde, ¿cuál es la diferencia? No se ve. Pues porque era el ODS prioritario. Sí, eso es que no lo he explicado. El rojo es donde donde tenían ellos más las prioridades. Entonces, debe de coincidir que la prioridad sean los objetivos también del área, pero no hemos visto que no siempre ha coincidido o a lo mejor nos habíamos equivocado nosotros. En alguna área hemos visto que no salían los ODS que tenían que salir, pues según a lo mejor el nombre del área o según lo que suponíamos que se dedicaban, y podía haber sido por una equivocación nuestra o que en las actuaciones de la memoria no estuviera reflejado lo que se tenía que reflejar, ¿no? Normalmente coincide que ahí era donde estaban las prioridades, era la contribución más directa a lo que ellos daban como prioritario. En el nuestro, por ejemplo, en nuestra área de agricultura, ganadería, medio ambiente y cambio climático, pues no nos salía, por ejemplo, ninguno de ese prioritario en el 7, cosa que da que pensar. En cultura y deportes, pues bueno, nos salía el ODS 10, que era donde más trabajaban y donde más prioridad había, pues eso es lo lógico, igual que en bienestar social. Daban más importancia a la igualdad, pues lógicamente también, ¿no? Bueno, vuelvo a la presentación porque más o menos veis cómo hemos hecho el alineamiento, ¿no? El siguiente paso que nos quedará del alineamiento es ver si no solamente nuestras acciones son las que se corresponden con los ODS que se tienen que corresponder, sino también el presupuesto, es alinear el presupuesto, pero ya para eso necesitamos una aplicación informática. Bueno, volvemos a la presentación. 10 minutos, ¿no, Antonio? No. ¿Menos? ¿Cuánto quieres? 5. 5, vale. Para que te pase 1 o 2 más. Bueno, ahora simplemente os cuento, en cuanto a la Agenda 2030 provincial, lo que nosotros tenemos un planteamiento de un proyecto que hemos presentado también al Ministerio, y la idea para llegar a los municipios es pasar tanto hacer la elaboración de la Agenda 2030 provincial no tiene mucho sentido porque el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén ya está alineado, realizado por la Fundación Estrategia y ya tienen ellos el seguimiento hecho. Entonces, también lo preside la propia Diputación. La idea sería partir de ese trabajo ya realizado y pasar por las comarcas para darle a los ayuntamientos una base o unas líneas estratégicas generales
para que puedan tener rápidamente su Agenda 2030 local, ¿no? Que sí es necesario que la participen ya en cada uno de los municipios, porque si no, no tiene sentido. Hacerlo también partiendo de esas 5 dimensiones de las que hemos estado hablando y teniendo los objetivos generales de homogeneizar las políticas territoriales y de aprovechar también para aplicar todos esos objetivos medioambientales globales que estábamos hablando. Objetivos específicos para garantizar también que el proceso de gobernanza y participación de las entidades locales, teniendo el marco de la Agenda 2030, asegurar que ninguna entidad menor de 50.000 habitantes se quede fuera del proceso, aprovechar esas buenas prácticas, impulsar la alianza, formar al personal, sensibilizar y comunicar. Los resultados que esperamos, pues disponer de la Agenda 2030 provincial como marco de planificación estratégica para los ODS, elaborar y aprobar la Agenda 2030, contar con una oficina técnica provincial, crear también un Consejo Provincial de Sostenibilidad de Agenda 2030, capacitar al personal y comunicar para que todos trabajen en Agenda 2030. Partiendo de la plataforma de indicadores de desarrollo para la provincia, los indicadores de la Fundación Estrategia, que son más de 240 indicadores y que después hablará Inmaculada de ellos. Las fases, las fases de toda la Agenda 2030. Aquí os pongo el esquema. ¿Y qué planificaciones tenemos ya en marcha? Pues como experiencia tenemos la Agenda 21 de la provincia de Jaén, que llegaron a todos los municipios, y como planificaciones en marcha pues tenemos en gestión energética el Optimiza 30, el Pacto de la Alcaldía, en el que también estamos trabajando, la lucha contra el cambio climático, que ya tenemos este plan provincial, otro programa también de movilidad sostenible que dirigimos especialmente a los entornos educativos, el plan de movilidad eléctrica de la provincia de Jaén. Para la conservación de la biodiversidad tenemos especialmente los proyectos que realizamos, el programa Regenera, los trabajos también realizados en el Corredor Verde de la provincia de Jaén, en las vías verdes que ya gestionamos. En cuanto al desarrollo socioeconómico, destacaría la experiencia en Olivares Vivos, en Seralma Verde o en otros grupos operativos que tenemos también. En información y educación medioambiental tenemos el Recrea en Verde o el Premio Medio Ambiente, y después para realizarlo pues las subvenciones en materia de sostenibilidad ambiental, que ahora mismo entiendo que son testigos, que no serían suficientes para la ejecución de las acciones marcadas en los ODS. Y si tengo que pararme, me paro ya porque tengo muchas más pantallas detrás. Como tú quieras. Entonces, ya cualquier cosa que queráis lo extendemos, porque tengo aquí más ejemplos que no quiero comerme el tiempo de los demás. Muy bien. Que lo dejamos para el debate. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si quiere, Jorge, ahora tenéis oportunidad, si pregunta alguien, y si no pregunta, tomáis la palabra y llenáis estos 10 minutillos. Tenemos 10 minutos para contestar a las preguntas que planteéis o para que ellos digan lo que se les haya quedado en el tintero. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Habéis despertado? Venga, adelante, Marmen. Yo quería preguntar de los proyectos que antes comentabas tú, Jorge. Gracias, perdón. Los acuerdos con la universidad, ¿habéis hecho acuerdos que tienen por detrás un tema económico que ponéis desde Diputación, o es una cuestión de que ambas partes aportan? Y luego tenéis una especie de coordinador por parte de la universidad y otro por parte de la Diputación, o cómo habéis entrado por vicerrectorado, en fin, cómo habéis gestionado un poco eso, porque las universidades son tan complicadas como los ayuntamientos o más. Y luego el trabajo que habéis hecho vosotros en Diputación, Sonia, también tienen, habéis dicho que habéis contado con Fundación Estrategias, pero habéis creado también dentro de vuestro equipo, decías tú, habéis creado una especie de equipo interdisciplinar, pero también vosotros internamente, solo con vuestro personal, en fin, también un poco esa estructura para darle cuerpo a todo esto, que al final pues no dejan de ser iniciativas que te requieren un esfuerzo adicional siempre. Entonces, un poco eso, cómo vamos articulando para que los 4 gatos que estamos siempre nos multipliquemos por 20 para poder asumir todo esto. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, yo hace 3 años cuando empecé tenía un presupuesto de 3.500 euros en mi unidad, que sigue siendo una unidad porque estoy yo solo, pero ahora hay un presupuesto de 1.700.000 euros de fondos propios para el conjunto de las actuaciones que estamos llevando, porque las medidas tractoras, para ponerlas en marcha, se inyectan 30.000 euros directos a la entidad para la puesta en marcha de la medida. Ahí, bueno. Con la universidad, ¿cómo llegamos al acuerdo? Pues como casi todo en la vida, por conocimientos personales de alguien que estaba en una unidad de innovación, que aprovechando una financiación que sí nos llegó hace un año, como proyecto piloto, ¿no? Al principio no había nada, pero bueno, como proyecto piloto de la agenda urbana nos dieron una financiación de 100.000 euros para, o casi 200.000, es que no recuerdo ya muy bien cuánto era, pero nos dieron una financiación para impulsar ya todo el proceso en la provincia y ahí conseguí convencer, aparte del portal de seguimiento de la agenda urbana, conseguí convencer a mi diputado y mi presidente de que financiáramos esa estructura. Y lo hicimos con una persona que llevaba un tema de una unidad de innovación, un Living Lab, en la universidad, y le financiamos ese portal y esa estructura de análisis de los ODS y poder alinearlo y esos encuentros, ¿no?, que se estaban haciendo. Esa persona ahora es que también han tenido elecciones en la universidad, además de los ayuntamientos y mancomunidades que todavía estamos en proceso, también ha habido elecciones en la universidad. Ahora esa persona es el vicerrector de Innovación Social, de Emprendimiento y Desarrollo Territorial. Entonces ha llegado a la categoría de vicerrector, entre otras cosas gracias a toda esta historia. Se formalizó un convenio, bueno, fue un contrato menor. Inicialmente un contrato menor de 15.000 euros más IVA. Y luego un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la rectora de la Universidad de Granada en aquel momento, que era Pilar Aranda, y ya está. Y luego también hemos tenido suerte de que el nuevo equipo de gobierno es la continuidad del que había y han asumido estos proyectos. No solamente los ha asumido, sino que lo ha dimensionado a categoría de vicerrectorado. Y es verdad que los tenemos vinculados en muchos temas, de análisis de suelo, de áreas logísticas empresariales, del acelerador de partículas, yo qué sé, hay muchos temas que nos vinculan en relación con las medidas tractoras. Y eso es. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, para lo del plan de cambio climático, pues sí hemos tenido un contrato menor también con la Fundación Estrategias, que ha facilitado para que pudieran ellos también contratar a una persona que pudiera estar más pendiente de esas necesidades nuevas que estábamos planteando. Y bueno, luego el resto, lo que son, ellos se han encargado de los indicadores, de facilitar las reuniones, de esa información extra que nosotros les pedíamos. Y luego, pues nosotros sí, nuestro equipo de trabajo interno, que se dedica a otras muchas cosas más, pues quien ha estado haciendo los diagnósticos, quien las desesperaba a ella porque no entregábamos las cosas a tiempo, porque como tenemos un montón de cosas más en medio, pues claro, al final esto que tienes que hacer por el camino no puedes hacerlo en el tiempo que tienes que hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha salido bastante bien. Estamos todavía pendientes de sacar el último borrador, pero lo bueno que ha tenido también que la Fundación Estrategia estuviera es la base de indicadores tan grande que ellos tienen y tan importante, y luego pues que en las reuniones que hacían ellos participa más gente que si lo hacemos nosotros, porque al fin y al cabo la Fundación es, como tú dices, algo que bueno, que habla con la Junta, que habla con la Confederación, que habla con la universidad. Si lo llevamos nosotros ya depende del color político, te viene una gente o no te viene otra gente, ¿no? Y entonces es verdad que la participación ha salido muchísimo mejor porque la han llevado ellos, ¿no? No sé si me dejo alguna cosa o no, pero bueno, han estado muy bien participadas las reuniones, que para nosotros es una garantía importante, una garantía también que unas actuaciones que nosotros presentamos estén avaladas por mucha gente. No es lo mismo que sean solamente nuestras. Si son solamente nuestras podemos estar equivocándonos, ¿no? Pero si están avaladas por otras instituciones, pues tienen un respaldo, ¿no?
Cuando el borrador ese termine saliendo, puede que lo critique alguna gente, pero a lo mejor se callan porque han participado ellos también en la realización, entonces deberían callarse. Sí, Alberto. Muy breve. Una pregunta bueno, también para Mari Carmen, ¿vale? Nada, primero agradecer vuestro entusiasmo, ¿vale? Y vuestro voluntarismo, ¿no? Esto al final que mueve el eje de la Tierra y mueve el sistema solar, ¿no? Gracias, ¿no? Segundo, uno de los defectos que yo veo de todo esto es que es muy difícil de entender. O sea, la gente de 30, los diagnósticos, esto es complicado, ¿no? Claro, y veo gente joven aquí que le encanta, ¿vale? Y os pregunto, ¿vale? ¿Cómo se puede romper esa brecha que queda una brecha cultural, ¿no? Es decir, porque obviamente cuesta trabajo explicar esto no es fácil de entender, ¿no? ¿Cómo se rompe esa brecha, como estáis haciendo, como supongo que estáis haciendo, y encima además, bueno, aquí a 20 personas jóvenes, ¿no? Wow, cuando digo, bien, vamos por el camino. ¿Cómo se rompe esa brecha? ¿Cómo se incorporan los jóvenes en esos procesos tan complicados conceptualmente y tan complicados operativamente? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo he venido de Andújar para aquí, ¿vale? Y aproximadamente mientras voy con el coche, pues voy pendiente de todo lo del coche, ¿no? Y bueno, coño, pues yo creo que habré visto 2 millones de olivos. Y no cambia esto, no cambia mi paisaje. Sigue viendo olivo, olivo y olivo, ni una sola mata, ni un solo patrón, ni un solo lindero, no hay, digo, se nos va a morir esto, se nos está muriendo esto, digo, ¿cómo detecta nuestro plan estratégico esto? Porque yo no hace falta que haya plan estratégico para detectarlo, pero hay proyectos tractores en Granada, hay proyectos tractores aquí en Jaén, que por fin de una vez, ¿vale? Lo de la puñetera se me ha escuchado, ¿verdad? De una vez corrijamos la deriva del impacto ambiental del olivar, son las dos cosas. Hablas tú, hablo yo. Yo prefiero no hablar, ¿eh? Sí. Sonia, te ha tocado. A ver, hay un principio en antropología, ¿no? Yo que hubo un tiempo que me dio también por la antropología económica, hay un principio que dice que solo se innova cuando se pierde lo que se tiene. Bueno, entonces tú puedes prever una situación, ¿no? Podemos prever que con el tema del cambio climático ya lo estamos sufriendo, por lo menos en muchas zonas en Granada, aquí en Jaén, pues me imagino que igual, ¿no? Porque donde se recogían miles de kilos de aceituna, pues este año vamos a recoger cientos de kilos. Así se llega a recoger los cientos de kilos. Bueno, pues son realidades que al final van llegando y que hay que afrontar. Es verdad que podemos preverla en un plan y estará una acción definida. El cambio cultural va a llegar cuando surja la necesidad. Yo el otro día me llegaba una gente y decía, sí, pues ya ves ahora los agricultores de la comarca de Galera que tienen ahí... ¿Es cómo los vas a convencer de una comunidad energética? Digo, pues va a ser fácil convencerlos, viendo la factura de la luz que pagan por regar y el ahorro que van a incorporar. Porque es el mismo proceso donde los agricultores de la mancomunidad de Ribera Baja se convencieron rápidamente. Culturalmente, gente muy mayor, gente... que ahora eso se llama ODS, que está alineado con la estrategia de agenda urbana, por supuesto, y lo entienden. Lo entienden porque entienden que es un instrumento que les posibilita llegar ahí. Entonces, bueno, la verdad es que así vamos, ¿no? También es verdad que cuando incorpora equipos interdisciplinares de estas características, de gente muy joven, asistencias técnicas más especializadas, ¿no? A lo mejor nos llevamos al DALEF, ¿no? Que nos tutorice un tema, ¿no? O ahora tenemos una asistencia técnica tutorizando un tema para la puesta en marcha de un museo subacuático en la Contraviesa. Claro, cuando esa alumna que además es de Córdoba, de la universidad, se reúne con el secretario del Ayuntamiento de Rubinte, que hay el secretario, el de mantenimiento y pocos más, el alcalde, se genera y con los buzos que hay por allí, por la zona, que están interesados en el tema, pues se genera ese proceso de innovación y de ilusión. Y diseñan su proyecto y ya estamos ejecutando el proyecto. Ya se han hecho el estudio del ecosistema, el planteamiento el proyecto técnico de ingeniería para dentro y fuera, en fin. Así va pasando, pero fundamentalmente es tocar con la necesidad, ¿no? Yo qué sé, otra media tractora, por ejemplo, es la Fundación Primeros Pobladores de Europa. Lleva ya décadas Orce con sus yacimientos, Galera con sus yacimientos, que por cierto está la Universidad de Jaén a tope allí,
varios grupos de investigación de la Universidad de Jaén, me los encontré en Galera, ¿no? Aparte de la Universidad de Granada en Orce, en Castilleja, y ahora, claro, mirad, que tenéis, habéis visto, ¿no? Ellos han visto, vieron Atapuerca en la agenda urbana, y entonces pues vamos a diseñar el tema de unificar el conjunto de patrimonio para crear una fundación de estas características. Y ahora están negociando con la Universidad de Jaén, con la Junta, con el Ministerio, con la Confederación, que ya tienen los estatutos, ya la han aprobado en sus plenos, van a constituir la fundación, primeros pobladores. ¿Cuándo han llegado a ese proceso? Pues cuando han tenido la necesidad, porque ya estaba la cosa un poco agotada, cada uno en su territorio, y ahora ¿cómo mantiene eso? Orce tiene así como 7 centros de interpretación y el municipio tiene 1000 habitantes. ¿Cómo mantiene eso? ¿No? Con el Museo de Primeros Pobladores, que fue una financiación de un FEDER que conseguimos, tuve yo en el diseño ese hace ya tiempo. Pero es que Galera tiene, tú Javi, tiene varios yacimientos y también tiene problemas. Y en conjunto pueden resolverlo. Pues Fundación Primeros Pobladores. La necesidad es la que ellos tenían la necesidad, les das el instrumento, les das la herramienta. Y así se consigue, no sé. Y ahí también ha habido chavales de la universidad con sus asistencias técnicas y mentores, que antes se me olvidaba. Hay otra figura que incorpora a la universidad a ese chaval concreto y a ese proyecto, que es un mentor. En nuestro caso, pues mentor es el presidente de la Caja Rural. No se implica mucho, solo lo recibe al chaval o al alcalde una vez o dos, a los 6 meses, pero claro, el presidente de la Caja Rural, la rectora, el presidente de la Confederación de Empresarios. Entonces ya le da como mucha importancia, ¿no? La cosa ya tiene mucha importancia, llega a un pueblo y ya la cosa es muy importante. Entonces ahí es donde se generan esos procesos de motivación. Pero fundamentalmente tienes que tocar la necesidad y tienes que movilizar los recursos de la zona en torno a esa necesidad. Y esto es un instrumento, ojo, un instrumento que está muy bien, porque además es un instrumento que nos permite hacer lecturas, ¿no? La ODS nos permite hacer lecturas en el mundo, ¿no? Y poder comparar cómo evolucionan las cosas. Y es, antes decía, el plan de marketing institucional mejor que yo nunca he visto. Por el, ¿no? El alcalde de Castilleja lleva el chismito de la ODS y mi presidente del gobierno en funciones también lo lleva, ¿no? Y el de Naciones Unidas también. No me digas tú que no funciona bien el marketing. Y eso nos hace a todos partícipes de un objetivo común. Y bueno, y todos nos reforzamos en ese tema. Pero fundamentalmente es dar con la clave de tener esa necesidad. Mi padre es una persona con muy poca capacidad de innovación, muy mayor ya. Pero cuando ha visto que ya lleva 2 años que no recoge más de 200 kilos de aceituna, ya ha visto el problema. Ahora lo que no sabe es cómo meterle mano a eso, ¿no? Y ya está ahí la cooperativa del hombre, con lo viejo que es, con 82 años, calentándose la cabeza a ver qué hacen. Porque eso así no puede mantenerse. Pues tenemos un encuentro en una de las medidas tractoras, precisamente, en Olivares. Va a haber un seminario con la universidad, se ha organizado un seminario internacional sobre cultivo del olivar y cambio climático. No tengo ni idea de qué es lo que van a hablar, pero ya surge también de ello. Entonces, las propias cooperativas han montado ese encuentro ahí en una medida tractora que es un ecocentro que iba a estar destinado fundamentalmente al turismo sostenible dentro del marco de la ODS, ¿no? Pero como eso ha surgido la necesidad, pues por ahí están trabajando, ¿no? Un poco por ahí, no sé. Sonia, ¿va a decir algo, Marven? Yo casi Venga. prefiero no decirlo, no sé. Yo que estoy de acuerdo con Alberto. Claro. Tenemos unos cambios, es verdad que cambiamos muy lentamente. Y el medio ambiente, el deterioro ambiental, yo creo que eso nos lo lleva a lo mejor la profesión nuestra, ¿no? La formación nuestra. Hay biodiversidad que se pierde rápidamente, el cambio climático ya estamos viendo todos que es una realidad y estamos planificando, que está muy bien que planifiquemos, pero es que también tenemos que actuar al mismo tiempo, es que tenemos que ser lo suficientemente rápidos como para hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Y el tiempo se agota. Es verdad que hace 14 años nosotros estábamos trabajando en un proyecto que a mí me parecía que iba a ser la bomba. Supongo que tuvo pequeños cambios, no sabemos cuántos, que era Olivar Sostenible, que desde hace 14 años, mira por dónde, que desde hace 6 años estamos trabajando en Olivares Vivos, que es un LIFE Olivares Vivos, que la Comisión Europea lo financia porque sabe de la importancia que es
la conservación de la biodiversidad y al mismo tiempo que eso tenga una marca y un marketing, ¿no?, en la provincia. Y parece que no cambia, pero de vez en cuando encontramos pequeños cambios, ¿no? Ayer estábamos hablando del informe de sostenibilidad en la Almazara. Pues mira, a mí ya me dio alegría de que se estuviera hablando de eso y que las almazaras mismas estuvieran hablando de ODS y que algo tan complejo, que yo la primera vez que vi lo de los ODS pensé lo mismo. ¿Cómo narices le traducimos esto a la gente? ¿Cómo nos hacemos con esto? Luego te das cuenta que es muy sencillo, ¿no? Y voy a poneros aquí una pantalla. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de movilidad sostenible, pues también podemos hablar de ODS. La gente no tiene por qué entender cómo se hace el alineamiento ese. Eso con que lo sepa hacer una persona en cada entidad ya está. Porque luego es muy fácil, una vez que terminas de entenderlo es muy fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de movilidad sostenible, ¿de qué más estamos hablando? Pues estamos hablando también de promover la salud. Por supuesto que estamos hablando de promover la salud. Estamos hablando también de lograr que las ciudades y los asentamientos sean más inclusivos, más seguros, más resilientes. Cuando hablamos de caminos escolares seguros, estamos hablando también de seguridad y de inclusión, porque, bueno, era lo que iba a hablar a continuación en ese ejemplo, ¿no?, que ya no tenemos tiempo. Y estamos hablando también de tener una producción y un consumo más sostenible o de adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, porque si hablamos de reducir emisiones, estamos hablando de adoptar medidas urgentes contra el cambio climático. Entonces, es verdad que no tiene que saberlo todo el mundo, pero con que lo sepan unos cuantos, pues podemos actuar como traductores. Es verdad que nuestro esfuerzo se tiene que redoblar, porque no solamente tenemos que traducir a los ODS, es que también tenemos que ayudarle a que hasta la última persona entienda por qué es tan importante esto de trabajar por la sostenibilidad y por el cambio climático, por qué es tan urgente. Es importante que entiendan también hasta la rentabilidad, porque los primeros que lo entienden, como su padre o como otros más jóvenes, sobre todo los jóvenes seguro que lo entendéis más rápidamente, pues no hay problema, se adaptan más rápidamente, pero es que tenemos que llegar hasta el último rincón para que esto sea de verdad una realidad. Y esa es nuestra dificultad y también nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, Marmen. Sí, yo ir un poco por lo de los jóvenes y cómo lo integra uno con todo esto. Nosotros toda la vida hemos tenido esa pregunta sobre la mesa y hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido con los recursos que teníamos. Al principio trabajábamos sobre todo con universidad, formando a profesores que a su vez formaban a los alumnos, con cursos de verano, con cursos específicos. Luego hemos trabajado también en la línea de que los trabajos fin de grado, fin de máster estuvieran enganchados con ayuntamientos o con diputación o con alguno de nuestros patronos y a su vez meter por ahí algo de eso, ¿vale? Que eso funciona muy bien, como decía Jorge, porque ahí pues estás todavía en el ámbito de la universidad, pero por ejemplo yo tengo ahora un alumno de TFG que está trabajando en el tema de los camaleones y la protección del camaleón en Málaga, pues entonces yo me voy con él y voy al área de medio ambiente, le presento a todo el servicio de biodiversidad, se pone a trabajar con ellos y entonces eso funciona, ¿vale? Porque por lo menos adquieren un cariño por el territorio y no se les quedan todos los trabajos esos que hacen en el aire. Pero, como yo decía antes, en la Estratégica 2030 nos hemos dado cuenta de que no es suficiente. Entonces hemos empezado desde hace unos años también a trabajar con educación primaria y secundaria. Entonces, en sensibilización con los ODS. Porque los ODS sí funcionan muy bien en ese ámbito, entienden muy bien en esas edades lo que significa cada uno de los símbolos, los colores. Cada niño pues tiene su sensibilidad y su imaginación más por uno de esos objetivos, entonces por ahí estamos también trabajando y entonces nos hemos sumado a millones de cosas que organiza el ayuntamiento de educación ambiental. Hay programas específicos como por ejemplo los ALA, que son los agentes locales ambientales, que lo único que requiere es que haya un profesor que sea el que lleve un poquito las clases que están dispuestas a ser agentes. Entonces se trabaja en el barrio, se van visitando comercios, con los comercios se llegan, por ejemplo, a acuerdos de recogida de tapones de botella o de pilas de no sé qué. Entonces una vez al mes o cada 2 meses los niños pasan por las tiendas, recogen cosas. Entonces, bueno, pues luego dan un poco el rollo en la casa de que hay que tal. Entonces por ahí estamos empezando también a hacer algunas cosillas. Y ahora mismo lo que estamos preparando es ya la formación profesional dual, para intentar enganchar también el ámbito de la empresa. Y entonces, bueno, pues intentando, como decía, innovar lo que podemos y llegar lo más lejos que podemos, pero precisamente por eso lo hemos puesto en el centro, porque o cambiamos o conseguimos hacer que la gente cambie o no, y tampoco el lenguaje es lo de menos. Si se llama diagnóstico, no sé qué,
Lo importante es encontrar lo que a cada uno le toca la fibra sensible y lo que le mueve. Muy bien, muchas gracias. Vamos, si no os importa, seguir hablando ahora. Tengo que hacer este papel tan feo, pero si no todavía estaría hablando Merinero, ¿eh? Si yo no hubiera hecho este papel, todavía seguiríamos escuchando Merinero. Se ha ido, por cierto, ya. Vamos a hacer ahora un descanso hasta las 20, ¿vale? Abajo, ahí tenéis café, no sé si habrá tostada o magdalena, pero en cualquier caso, algo más con el café. Nos reintegramos a las 6:20, que todavía nos queda una ponencia y una mesa redonda. Y a los dos ponentes, muchas gracias.